Hola, muy buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida en nombre de la Dirección Provincial de Programas Transversales y del Ministerio de Educación a este primer conversatorio que forma parte del segundo ciclo de conversatorios. La comunidad educativa tiene la palabra. Les agradecemos su participación a este espacio, que no solamente es para compartir herramientas teóricas, prácticas y pedagógicas, sino también para poder llevar un lugar de debate, de reflexión, acompañamiento y escucha frente a esta situación que estamos viendo actualmente en este contexto de pandemia. Sin más preámbulos y deseándoles que tengan una muy buena jornada, los dejo con el equipo provincial de Derechos Humanos de Educación. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Nos damos la bienvenida de nuevo. Bueno, vamos a dar inicio a este segundo conversatorio. Nosotros pertenecemos al equipo de Derechos Humanos, Educación y Memoria. Mi nombre es Maximiliano Paratore Pérez y también mi compañera Melissa Gaya la vamos a estar acompañando en este conversatorio. Como equipo hemos estado, armando diferentes materiales para las plataformas de aprendizaje 2.0, siempre trabajando sobre la memoria, la educación y los derechos. También, pudimos participar de algunos micros radiales que han subido a la plataforma de YouTube en el canal del Ministerio. Si pueden, visítennos. Bueno, lo que nos cita hoy es este conversatorio, es esta mirada de la sociedad responsable versus una sociedad de vigilancia. Siempre lo vamos a retomar en una mirada de psicología. Bueno, en un primer inicio vamos a ver la importancia y vamos a reflexionar sobre las prácticas ciudadanas que nosotros tenemos. Después vamos a ver la sociedad responsable, ver los conceptos y por qué hablamos de sociedad responsable. Vamos a ver la responsabilidad social y lo vamos a comparar y vamos a ver ejemplos. Después vamos a ver la sociedad de vigilancia, ver los conceptos sobre la vista que tiene Michel Foucault. Después vamos a hacer una reflexión y vamos a tomar una pausa. Después de eso vamos a seguir con una segunda parte que vamos a ver información obtenida y datos personales, y vamos a hacer un análisis de los artículos, del artículo 43 de la Constitución Nacional y la Ley 25.326. Después vamos a ver los derechos vulnerados y la regulación total. Vamos a ver algunos ejemplos. Después las normas y decretos que apelan la responsabilidad social. Y por último vamos a estar haciendo una reflexión con todo lo expuesto hasta ese momento. Muy buenos días a todos. Sociedad responsable versus sociedad de vigilancia, desde una mirada de este autor, como lo es Foucault, este filósofo, sociólogo, historiador francés, es pensado o es traído al poner en común para trabajar el cuestionamiento que este autor le hace a la naturaleza del orden social que vivía en su momento, la conceptualización que tiene acerca de la libertad, del poder, los límites y posibilidades que tenemos en nuestros puentes de acción como individuos, como sociedad.
Gubernamentalidad es uno de los conceptos que él trabaja en 1978. Foucault ve el gobierno como una forma técnica que incluye desde el propio autocontrol que tenemos los individuos hasta el control de las poblaciones en sí. Asocia este concepto de gobierno, de gubernamentalidad, al concepto de poder y conducta. Como pueden ver en la diapositiva, quizás algunos de ustedes se les hacen reconocido estas imágenes, como lo es la del panóptico. La de que está a mano izquierda es la arquitectura que presenta Jeremy Bentham en 1780. Es ideada por este filósofo a finales del siglo XVIII y tiene como objetivo, si lo pueden observar, que le permite al guardián que yace, que reside en esa torre central, permitir poder observar a todos los prisioneros que están recluidos en celdas individuales y inciden en los individuos a través de esta torre, en los detenidos, un estado consciente, les provoca un estado consciente de que están en una permanente vigilancia, sin que esto sea ejercido todo el tiempo o no. ¿Por qué retomamos este panóptico? Porque Foucault dice que gracias a esta idea arquitectónica que presenta Bentham, podemos usarlo como metáfora en la sociedad en general que estamos actualmente. ¿Por qué? Porque él dice que todas las instituciones en las que nosotros nos relacionamos, empezando por la familia, moldean inconscientemente nuestra conducta. Entonces, Foucault tiene esta mirada, es importante en primera instancia tener esta mirada acerca de esta arquitectura para ver la sociedad disciplinaria que nos quiere mostrar Foucault o que nos intenta desarrollar Foucault en uno de sus libros. Para hablar de sociedad responsable, primero tenemos que tener en cuenta la participación ciudadana. ¿Por qué? La participación ciudadana cuando hablamos de participación ciudadana, son aquellas acciones directas que tenemos nosotros, los individuos, a involucrarnos en el desarrollo y toma de decisiones que pertenecen a nuestra comunidad, a nuestro entorno, a nuestra realidad social que estamos viviendo en este momento. ¿Sí? Esta participación social la podemos ver también en tiempo de pandemia, siempre vamos a estar haciendo como esta relación con la pandemia, porque al inicio, cuando recién comenzaban estas primeras 2 semanas de aislamiento, diferentes organizaciones, diferentes comunidades, sean barriales o ONG, se dedicaron a involucrarse en estas acciones de solidaridad, por ejemplo, en ollas populares, la recolección de alimentos, de vestimenta, para darles o acercarse a esas personas que quedaron más vulneradas en este aislamiento social preventivo y obligatorio. Cuando esta participación ciudadana involucra inconscientemente y por naturaleza esta relación con otros, con otras, comienzan a haber reglas y obligaciones que tenemos que cumplir individualmente con ese otro, con esa otra. Estas obligaciones, ¿sí?, que tenemos que cumplir como tales, como reglas, se denominan responsabilidad social. Entonces, insisto, es la obligación que tenemos los individuos, las personas, como integrantes de una sociedad con respecto al otro, a la otra, en esta convivencia que empezamos a ejercer en estos grupos sociales o en la sociedad toda. Estas acciones pueden tener o pueden ser positivas o negativas, estas consecuencias positivas o negativas, y nos dice que esta sociedad responsable vos te tenés que hacer cargo de estas consecuencias, sean buenas, sean malas, te haces cargo. Una sociedad responsable, la participación ciudadana o una responsabilidad social tiene un trabajo histórico. Comienza en la antigua Grecia, por ejemplo, cuando los pueblos tenían por costumbre este ambiente de franco debate
de participar, de cuestionar en argumentos de diálogo. La participación en esta antigua Grecia era esta, ¿sí? En participar, tener esa participación y esa responsabilidad en el ámbito público. La contracara de Grecia es que en su estructura social aún existía la esclavitud, pero la vida era totalmente pública, por ende la participación social y la responsabilidad social también. En la Edad Media occidental, la base de esta participación o de estas reglas de convivencia estaba en manos de la Iglesia, de la religión. Las creencias marcaban justamente la forma de vida, y si no se aceptaba, había un castigo o una exclusión social. Todo era, la Iglesia te decía, todo es por la salvación. Entonces, la contracara, por así decir, en esta Edad Media occidental, empieza a existir, a diferencia de Grecia, que era la vida era totalmente pública. En este caso la vida empieza a ser privada, tenían otra intimidad, podían ejercer propiedades, y la sociedad responsable se basaba en exigir el respeto a esos espacios personales, a esos bienes, como así también teniendo el estricto cumplimiento de las reglas que mandaba la Iglesia. En la Edad Moderna, sigue avanzando el tiempo, comienzan a aparecer diferentes movimientos intelectuales, y la razón era el centro de todo. Aparecieron los famosos derechos del hombre, la esclavitud deja de existir. Una de las principales obligaciones que tenía la sociedad como responsabilidad social era la de defender la libertad y los derechos. Y quien se encargaba de hacer valer esos derechos, de generar ese cumplimiento de los derechos, era el Estado. Uno de los representantes de esta edad moderna fue Cicerón, este filósofo y orador romano, en donde redacta un libro en donde habla sobre los deberes que debería tener el hombre, tanto con él mismo y también así con la sociedad. Avanzando el tiempo, estamos en una edad contemporánea en donde la tecnología y los avances tecnológicos predominan. Entonces la responsabilidad social empieza a tener como otra cara, otros matices, y ponemos como seres humanos, decimos, bueno, la responsabilidad va a estar en la eficiencia que tengo, en las aptitudes de cumplimiento, en qué habilidades comunicativas uso para relacionarme, y todo eso va a facultar en mí como persona, como ciudadano portador de derechos, una sociedad productiva. Ese es el pensamiento que generalmente se maneja o se idealiza. A medida que pasa el tiempo, esto va cambiando. Lo que antes era bueno, ahora no, y viceversa. Las personas sentimos que tenemos la obligación moral y legalmente de ser responsables de estas conductas, de estas acciones que tenemos. Y en nuestro caso, en esta actualidad, esas normas de conductas, esas responsabilidades sociales, la determinan las entidades de poder, como por ejemplo el gobierno, de acuerdo a la ley madre que se maneja para esta convivencia, de acuerdo al tiempo y a la situación que se esté viviendo. En la actualidad, la responsabilidad social se está viendo como una ley blanda, que carece de fuerza de ley. Eso quiere decir que carece de fuerza de ley, como por ejemplo los acuerdos, pactos internacionales, que vamos a desarrollar más adelante con el ejemplo de los derechos humanos. ¿Por qué se ve a la responsabilidad social como una ley blanda? ¿Y cuál es la bajada que le podemos hacer en la situación, en este durante que estamos atravesando de la pandemia? Norberto Bobbio es un jurista y politólogo italiano. Tomamos un fragmento de uno de sus escritos en donde habla acerca de la justicia del Estado y la forma en la que se ejerce el poder. Un Estado sin justicia, nos dice Bobbio, es únicamente una pandilla de ladrones. Es decir, todo individuo o grupo de personas que ejerza poder respecto a otras tienen que legitimar de algún modo la justicia y la necesidad de ese dominio
pues de lo contrario practican una coacción arbitraria que nada se diferencia de un grupo criminal. ¿Por qué traemos o retomamos este escrito de Norberto Bobbio? Porque con respecto al cumplimiento de estas reglas, de estas obligaciones que nos hacen una sociedad responsable, un individuo responsable, para Bobbio estas obligaciones tienen su total validez cuando se convierten y se aplican como derechos. ¿Sí? Se aplican como derechos en un territorio determinado que va dirigido hacia el pueblo en sí. De esta forma, para Bobbio, estas obligaciones reciben esta validez y por ende se las debe cumplir. Y como en última instancia se debería llegar a la fuerza para su cumplimiento. La responsabilidad social individual, la RSI, también conocida como RSI en épocas de coronavirus, poco se tuvo en cuenta, o quizás al inicio poco se tuvo en cuenta esta responsabilidad social individual. En estas últimas semanas quizás ustedes escucharon diferentes frases o incluso les nació a ustedes mismos esto de a esta altura estamos, ya no es una responsabilidad social, está siendo una responsabilidad individual, depende de mí, porque si yo no me cuido, el otro no se va a cuidar. Bueno, empezamos a traer estas cuestiones en nuestro día a día y poco se tuvo que ver al inicio, pero insisto, últimamente lo estamos o se está escuchando más esto de ahora es una responsabilidad social individual, la tengo que tener por mí, para mi cuidado. Pero en este caso la responsabilidad social actúa como espejo. ¿Por qué? Porque la responsabilidad social genera consciente o inconscientemente comportamientos colectivos para la preservación de la vida, de nuestro entorno. El comportamiento en esta responsabilidad social es muy difícil de cambiar, es muy difícil adaptarnos a nuevos hábitos, a nuevas conductas, a nuevas formas de ver el mundo y estas conductas que según Pavlov funcionan si se induce algún estímulo. Si se genera algún estímulo en nosotros como personas, como individuos, como ciudadanos, vamos a tener una respuesta a ese estímulo. Pero es bastante complejo, le diríamos a Pavlov que solo un estímulo nos haga reaccionar. Y la relación que hacemos es que la responsabilidad social individual justamente va a generar, actúa como espejo, genera esta acción en el otro, de comportarse también, de preservar su propia salud. Entonces es importante que estas responsabilidades sociales individuales, a cómo las proyectemos con los demás, con el afuera, produzcan otros comportamientos sociales colectivos y nos hagan y nos lleven a una sociedad responsable. No. Continuamos. Ahora vamos a ver por qué acá mi compañera decía esto de que la responsabilidad social es considerada una ley blanda, ¿sí? Primero, para denotar la ley blanda, este concepto es utilizado generalmente para los acuerdos y principios y las declaraciones que no son legalmente vinculantes, ¿sí? Estos acuerdos generalmente son tratados en acuerdos internacionales. Como dijimos, a diferencia de lo que sería la ley madre o la ley dura, como se les suele decir, la ley blanda no pasa por una legislación primaria, ¿sí? Al no haber pasado, digamos, se resuelve con acuerdos entre naciones. Entonces, por un lado, no es directamente exigible y no tiene ese peso de ley que pueden tener la ley constitucional, ¿sí?
Por ejemplo, cuando la Asamblea General de la ONU tiene resoluciones, esas son leyes blandas, ¿sí? En el contexto de los derechos internacionales, el derecho blando se refiere a pautas y declaraciones y códigos de conducta que establecen diferentes naciones, ¿sí? Como bien dijo mi compañera, un ejemplo de ley blanda son los derechos humanos. Como sabemos, los derechos humanos son inherentes a todas las personas, a todos los seres humanos, y no importa la diferencia de nacionalidad, origen étnico, todos tenemos los derechos humanos, ¿sí? Aparte de los derechos humanos, tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Todos estos son considerados ley blanda, ¿sí? Bien, la importancia de la ley blanda, como estábamos diciendo, es esta que nos van a ir proporcionando derechos que nos protegen como individuos y nos intiman normas de conducta. Por eso decimos que no son legalmente vinculantes, ¿sí? Estas herramientas jurídicas no siempre estuvieron para garantizar las libertades. Por ejemplo, la libertad de ser libres, pensarnos como seres libres, en algún otro momento no era tan así, ¿sí? Hasta que no se abolió en el mundo la esclavitud, no nos pudimos considerar personas libres. Por ejemplo, en nuestro país, la esclavitud se abolió el 1 de mayo de 1853, cuando entra en vigencia el artículo 15 en la Constitución Nacional. Entonces vemos que pueden estar los derechos humanos en una forma vigente, pero no siempre se lo va a respetar en todos lados. Michel Foucault sostiene, nos comparte, nos dice que es totalmente inevitable pasar de una sociedad responsable, como veníamos desarrollando, como veníamos hablando, a una sociedad de vigilancia, no solo para Foucault, sino también para muchos críticos, historiadores. Es inevitable caer en esta transición de una sociedad responsable a una sociedad de vigilancia. En 1975 él publica este libro, Vigilar y Castigar, y expone en él, plantea que los mecanismos de control que tiene la sociedad se ejercen a través de aparatos de encierro, ¿sí? A los que estamos sometidos nosotros los individuos, las personas, por esta estructura de dominio. Entonces, mecanismos de control para él son aquellos aparatos de encierro que inciden en nosotros esta estructura de dominio. Foucault analiza que la tecnología es un medio de castigo y él divide este castigo. Primero, este castigo represivo que se usaba en el siglo XVI, que consistía en esta represión de la población mediante ejecuciones y torturas públicas. Y por el otro lado, el castigo disciplinario, que es la de darle una oportunidad a estas personas de juicio, de pasar por psicólogos, por abogados, por jueces. Y Foucault nos dice que sugiere, ¿no?, que en esta sociedad transitamos en un tipo de prisión continua, una prisión constante, desde las cárceles hasta los lugares de trabajo, siendo policías, maestros, y especialmente él hace un parate o expone y habla sobre los medios de comunicación. Porque él dice que aparatos como la televisión, por ejemplo, nos regula nuestro tiempo de descanso, nuestro tiempo de entretenimiento, de ocio, y lo hace inconscientemente. Y se podría considerar tranquilamente un elemento más del panóptico para esta sociedad disciplinaria, para lo que se quiere, una sociedad disciplinaria. Entonces, entre líneas, nos dice Foucault que todo el tiempo los medios de comunicación
ejercen este poder, este poder, el cual, bueno, no solo nos está regulando, no solo nos regula nuestro entretenimiento, nos da las opciones, nos dice qué podemos ver, qué no, y eso tiene que es un elemento del panóptico porque alguien nos controla todo el tiempo, ¿sí? Nosotros creemos que nuestra realidad, tenemos la libertad de mirar el canal que queremos entre 150 opciones, pero en realidad todo está programado, ¿sí? Esas opciones que por ahí algunas parecen más atractivas que otras, pero no dejan de ser instituciones vistas desde el lado del poder. Estos aparatos de encierro generalmente giran en la sumisión del cuerpo y en la sumisión del pensamiento. Foucault nos dice que estos aparatos de encierro también, nosotros somos inconscientes de estos aparatos de encierro. Nosotros pensamos que tenemos la libertad esta de residir en nuestro hogar, cuando en realidad nuestro hogar o nuestra casa también está siendo un aparato de encierro que hace o nos lleva a la sumisión y control del cuerpo. Salimos de nuestro hogar a trabajar, nos vamos a otra institución de trabajo, nos dirigimos a la escuela, nos dirigimos al hospital y nos trasladamos de una institución, de un encierro y pasamos a otro encierro, pero que lleva otro nombre. Entonces, Foucault nos dice que tenemos la sumisión del cuerpo, que tiene que ver con la estructura, con las instituciones físicas, y también, bueno, y los medios de comunicación, los aparatos tecnológicos, son los que inducen nuestro pensamiento. Para ponerlos traerlos más a la realidad, nosotros utilizamos tablets, celulares, computadoras, redes sociales especialmente. Entonces, en esas redes sociales, para habilitar los aparatos, necesitamos poner nuestro nombre, nuestro apellido, en dónde residimos, en qué territorio residimos, y todo esto hacen elementos de un panóptico, de una sociedad de vigilancia constante, del cual no somos realmente conscientes cuando hablamos de libertades, y en realidad seguimos transitando en esta sociedad de vigilancia. En este momento vamos a hacer los primeros aportes e intervenciones por parte de ustedes como públicos, como actores también activos en este conversatorio en el día de hoy, con esta pregunta disparadora, pero también con alguna observación personal que nazca de qué provoca vivir, transitar en una sociedad que creemos responsable o que deseamos que sea responsable versus en esta sociedad de vigilancia que nos muestra Foucault, que nos está llevando al razonamiento desde el pensamiento de Foucault. Voy a dejar de compartir pantalla porque pueden hacerlo de forma escrita, o también pueden abrir su micrófono y hacer su intervención, su comentario acerca de esto, de qué provoca vivir, transitar, qué piensan ustedes, que creen o consideran que somos una sociedad responsable, que podemos seguir tranquilamente transitando como ciudadanos responsables, comprometidos, cumpliendo ciertas reglas u obligaciones, o necesitamos de una sociedad con una bajada más desde el lado de la vigilancia, del control. Los invito a que se animen, si les nace alguna reflexión, a compartirla, tanto de forma escrita, insisto,
si no se animan a la exposición o a hablar, como también de oralmente. Nos vamos a tomar unos minutos. ¿Se escucha? Ahí se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ariel. Sí. Ariel, hola, ¿cómo estás? Un abrazo. Buen día. Hola, ¿qué tal? Bueno, un abrazo a quienes están del otro lado. Estaba ahí como escuchando el planteo, que se va como diseñando, ¿no? Esa especie de genealogía, como diría Foucault, ¿no? Y me parece que hay como, para pensar, ¿no? La arquitectura, o la arqueología, digamos, para pensar como diría Foucault, con la caja de herramientas. Me parece que está interesante. Es como complicado ese manto de sospecha que tiene la responsabilidad, ¿no? Porque eso, pensando ya con Deleuze, me parece que está bueno como se va diseñando ese grado, digamos, de procesos, de ejercicios de derecho, ¿no? Que sabemos, ¿no?, que han sido luchas históricas. Por supuesto, obvio, también nos va a plantear esa discusión si las luchas vienen de arriba o de abajo, ¿no? Que son dos tensiones que siempre se ponen ahí, y que obvio la desarrolla más con Gramsci, ¿no? Pero pensaba que el dispositivo, vamos a poner los términos así como duros de Foucault, el dispositivo de gobernanza o el dispositivo de gobierno, me parece que está como complicado, porque nos cuesta como asistir a eso que llamamos diferencia, a eso que llamamos el otro o la otra, ¿no? Nos cuesta pensar eso. Por ahí, digamos, esa epistemología es complicada, no solamente a nivel de ciudadanía, sino me parece que ahí, por ahí Deleuze también tiene una cosa interesante, ¿no? Que las sociedades de vigilancia o las sociedades panópticas han devenido en sociedades de control, ¿no? Han devenido, ¿no? Ese proceso, mientras me habla Rancière, mi perro de fondo, me parece que ahí estamos en ese paso, ese quiebre. A veces se comparten esos dos rizomas, ¿no? Las sociedades de control conviven con sociedades panópticas, ¿verdad? Por supuesto, me parece que las sociedades de control, como dice Deleuze, ¿no? Son un poco más, llamémoslo de una manera así, capaz que la metáfora no sirve así, son más eficientes las sociedades de control, en el sentido en que regulan la existencia, como dicen Sartre, ¿no? Regulan el impersonal C de Heidegger, ¿no? Regulan, eso es como re complicado, y termino con esto, ¿no? Para terminar voy pensando en forma así, no tan segmentada, sino voy pensando con lo que va saliendo, ¿no? Por ahí las sociedades panópticas, no digo que están aniquiladas, no están aniquiladas, pero sí, digamos, están con un sentido ahí, sobreviviendo, me parece, y están como mutando sociedades de control, ¿no? Creo, igual que, termino esto, que hay como que seguir pensando cómo se desarman esos sentidos que se han construido históricamente, ¿no? Bueno, eso, corto acá. Muchas gracias, Ariel, por tu intervención, por tu aporte. Ahí justo escribieron, Rosa escribió en el chat: la responsabilidad se considera una cualidad y un valor del ser humano. Se trata de una característica positiva de las personas que son capaces de comprometerse y actuar de forma correcta. En muchos casos, la responsabilidad viene dada por un cargo, por un rol. Este es el aporte que nos comparte Rosa a través del chat. Muchas gracias, Rosa. ¿Alguien más que se anime a decir, a aportar, que haga esta reflexión de acuerdo a la pregunta? ¿Qué nos provoca transitar, comprometernos o meternos en un rol, como dice Rosa, siendo ciudadanos responsables, cumpliendo ciertas obligaciones, en esta sociedad disciplinaria con este panóptico, a través de que se ejerce una sociedad de vigilancia en elementos
del panóptico, como lo diría Foucault, que están tienen su mirada, su enfoque en la tecnología. ¿Alguien más se anima a decir algo? Sí, a mí me gustaría Sí. hacer un aporte. Yo soy Leonardo, Te escucho, soy de Leonardo. San Martín de los Andes. Mira, Hola, es como que tiraste la piedra y no puedo de pensar contextualmente lo que está pasando ahora. Yo trabajo en una escuela secundaria y justamente ahora está en debate el tema de volver a la presencialidad y de trabajar protocolos con los alumnos, ¿no? Principalmente alumnos y alumnas de nivel secundario. Y me resuena mucho el tema de la responsabilidad, ¿no? En cómo enseñar y transmitir el tema de la responsabilidad, el tema de cumplir con las reglas, con las normas para cuidarnos, pero contradictoriamente, y no quiero generar un debate sobre esto, vemos estas marchas que están haciendo a lo largo del país, ¿no? La gente sin respetar nada, sin tener en cuenta, y ahí sí me aparece esto de los dispositivos. ¿Por qué no es sancionada esa gente? ¿Qué derechos se ponen en contradicción? ¿No? O sea, no puedo, me encanta esto de divagar filosóficamente, pero no puedo dejar de contextualizar y de vivir las contradicciones que se viven con los adolescentes nuestros en las escuelas, cuando estamos hablando de cuidarnos, de pensar responsablemente, ¿no? Y por otro lado, sé que hay mucha gente que ha sido sancionada por no llevar los barbijos hace 2 meses atrás, que ha sido sancionada por no circular con los permisos, y por otro lado veo miles y miles de gente que no es sancionada porque se le respeta otros derechos. Ya estamos hablando de los derechos humanos, estamos hablando de los derechos débiles, ¿no? A mí en estos momentos estoy atravesado justamente por estas cosas. ¿Cómo hablo del respeto de los protocolos y de volver a la presencialidad en esta provincia con los chicos de los más grandes en el secundario? Y por otro lado, ¿qué lectura puedo hacer ahora de lo que está pasando con los adultos, con la gente que está en los gobiernos, con los extranjeras? ¿Cómo trabajo esto? A mí, por eso participo también de esto, me gustaría, ¿qué llevo a la escuela? ¿Cómo trabajo esto con los adolescentes, estas contradicciones que le mostramos entre la responsabilidad? Y siempre nosotros lo que queremos hacer en la escuela, y trabajamos todo el tiempo, es contra el disciplinamiento, contra la sociedad de control. Hablamos de lo que son las redes, como dijeron recién, cómo nos controlan desde las redes, cómo nos controlan desde los bancos. Y por otro lado, tenemos estas contradicciones que vivimos y que vivimos a diario ahora concretamente en estos contextos en la escuela. Bueno, no quiero llevar a debate lo que está pasando de las marchas, sí, la marcha ahora, la verdad que no me interesa, esto para otro ámbito, pero sí el comportamiento de los adultos, ¿no? Y de la gente responsable de hacer cumplir las leyes, y por otro lado lo que nos pasa en las escuelas, que les enseñamos a nuestros alumnos a ser responsables y a cumplir con las leyes. Nada más, ese es mi aporte. Buenísimo, Leonardo, muchas gracias. Acá en el chat, por ejemplo, Viviana coincide con lo que expresaba Leonardo, Ariel también le da su apoyo, Ana María también nos escribe, es un poco difícil cuánto de responsabilidad le cabe a cada uno de los integrantes de nuestra sociedad cuando no se tiene apropiado el sentido de la empatía. ¿Cuánto puedo actuar sin que se comprometa o rompa el derecho de los demás? ¿Cómo abordar esta contradicción en nuestras escuelas? Es la pregunta que nos hace Ana María. Rosa vuelve a intervenir. En una sociedad se espera que las personas actúen de forma responsable, ejerciendo sus derechos y desempeñando sus obligaciones como ciudadanos. En muchos casos, la responsabilidad obedece a cuestiones éticas. Son los aportes que se hacen desde el chat. Disculpen, ¿alguien intentó hablar antes de que yo empezara a leer? Sí, yo intento hablar. Mi nombre es Matías, bueno, vivo aquí en Capital, pero bueno, provengo de otra provincia. Bueno, pensar Foucault hoy, yo creo que si viviera todavía sería un festín con esto para analizar la sociedad actual. Él no llegó a ver la tecnología de los nuevos dispositivos. Estos mecanismos de control que ejercen sobre nosotros a diario, pero vieron que es imposible no hacer algo sin tener el celular en la mano o el bolsillo, y bueno, y todo lo que conlleva. Con respecto a la responsabilidad de las personas, bueno, yo siempre suelo
creo que lo vi mucho esto de la responsabilidad. La mayoría de las personas acató todas las normas de cuarentena, para mí, ¿no? Y trató de ser responsable. Yo lo vi en un gran porcentaje. Sí hubo muchas excepciones, algunas excepciones, bueno, es como todo, no podés controlar todo al 100%. Con respecto a lo que decía el compañero sobre la marcha, y bueno, habría que ver, en la Constitución está el derecho a marchar, a manifestarse, y no sé si podemos criticar esa falta de responsabilidad o no. Yo creo que ya conlleva a cada uno. No es por apoyar, yo no me manifesté en ninguna de esas marchas, pero por ejemplo también creo que esa responsabilidad también la tiene que dar de arriba, ¿no? Los que dirigen. Si ves que los de arriba hacen lo que quieren, y bueno, decir, bueno, tener leyes para VIP y para otros no, bueno, la sociedad en un momento se expresa, todo tipo de sociedad. Y bueno, volviendo al vigilar de Foucault, es muy interesante el análisis que están haciendo ustedes, me parece muy bueno. Y bueno, traerlo a la actualidad, con los mecanismos de control de hoy que están vigentes. Bueno, vieron que, por ejemplo, para poder transitar entre una provincia y otra tenemos que utilizar una aplicación, un celular, y que, bueno, marca nuestro recorrido. O sea, nosotros en los celulares estamos dando permiso a todo, estamos aceptando todo. Y no solamente con eso, sino con las redes sociales y todo eso. Yo por ahí, siempre que hablo de Foucault, en la actualidad, invito a ver hay un documental en Netflix que es Nada es privado, y que habla de cómo la información que nosotros dejamos a través de nuestros celulares y eso es utilizada para controlarnos, es utilizada contra nosotros, por ejemplo, como para generar conductas en las personas. O sea, pero bueno, nada más. Gracias. Bueno, gracias Matías por tu aporte. En el chat siguen escribiendo, siguen compartiendo sus opiniones. El poder es un efecto, no está quieto, el poder se mueve. Hoy en la actualidad, nos dice Ana María, estamos presos entre las pantallas y de la nueva modalidad de trabajo y estudio en nuestros hogares. Bien, muchísimas gracias por esta primera tanda de aportes, de intervenciones. Vamos a tener una próxima tanda de aportes y intervenciones. Voy a leer la última que pone Viviana. Creo que Leonardo no cuestionó la irresponsabilidad de las marchas, sino la falta de equidad en la penalización de las diferentes irresponsabilidades, como para aclarar lo que nos decía Leonardo. Nos vamos a tomar 5 minutos. Tenemos una segunda parte de este conversatorio. Nos vamos a tomar 5 minutos. Si quieren prepararse un té, o si están en sus casas, individualmente pueden tomar un mate y lo pueden hacer. Bienvenido sea para ustedes, para poder continuar. En la segunda parte vamos a tener en cuenta esto de qué nos ampara nuestras leyes en la cotidianidad y cuál es la realidad que estamos viviendo con estas leyes, con estos decretos que se están implementando. Vamos a hablar del cuerpo, vamos a hablar del poder también desde la mirada de Foucault. Así que los invitamos a tomarse una pausa, unos 5 minutos, y continuamos con el conversatorio en unos instantes. Bueno, hola, volvemos, vamos a retomar, ya vamos a empezar esta segunda parte. Bueno, vamos a seguir analizando esta sociedad de vigilancia versus sociedad de responsabilidad social, ¿sí? Bueno, la idea de ahora es poder analizar un
un artículo que fue publicado por Luis García Fando, sociólogo y doctor en Ciencias Sociales de la UBA, que lo publicó en la revista Trazos en octubre del 2015. Su artículo se llama Vigilar e identificar formas actuales de la sociedad de vigilancia en Argentina. ¿Sí? Él lo que plantea en su artículo es que la sociedad argentina ha pasado a tener una sociedad de vigilar e identificar, a diferencia de lo que planteaba Foucault, esto de vigilar y castigar. Va a marcar Fando que la sociedad argentina está en una sociedad de vigilancia y va a ir mostrando el porqué. ¿Sí? Fando en su artículo dice que el desarrollo de la tecnología ha producido esta transformación en la sociedad argentina. Marca que las redes de vigilancia ya no operan sobre los individuos encerrados e identificados institucionalmente, porque él plantea que no solamente en prisiones, fábricas y cuarteles hay vigilancia, sino que esta vigilancia se da en el conjunto de la población. Él marca que tanto en calles, plazas, paseos, edificios públicos va a haber un control, va a haber una vigilancia. También marca esto de que la circulación, esta vigilancia se da en la circulación de los individuos libres y anónimos, a diferencia de lo que se venía dando de la vigilancia en lugares puntuales. ¿Sí? Podemos ver que en todos lados hay cámaras ahora. Hay una cierta vigilancia, no solamente de cámaras, sino que hay una vigilancia más amplia. Marca Fando que la ciudad se ha convertido en un macro dispositivo de encierro habitado por sujetos a los que hay que identificar. Esto se hace para poder identificarlos y poder separar a los que serían sospechosos entre la multitud. Marca él que esta identificación se hace para poder separar a los individuos peligrosos. ¿Sí? Fando también señala que esto no fue que se impuso esta vigilancia en Argentina, sino que a lo largo del tiempo esta vigilancia ha sido pedida por el pueblo argentino. ¿Sí? A principios de este siglo, del siglo XXI, marca que la demanda fue pedida por los pobladores. Pero él hace un análisis y va a mostrar que esto no surgió por que las personas de una forma espontánea empezaron a pedir más seguridad, sino que en la Argentina, en las últimas décadas, hubo este discurso sobre la inseguridad. Eso hace que la subjetividad de las personas hayan pedido esta vigilancia más estricta para poder controlar estos casos de crímenes que habían. También señala Fando que los discursos de los políticos y expertos en criminalística avalando esta inseguridad fueron que haga a la población este pedido. ¿Sí? También marca Fando que los medios de comunicación masivos fueron haciendo que vayamos teniendo este deseo de ser más vigilados. ¿Sí? Después Fando también señala que esto no es que solamente pasó recién ahora, sino que lo va viendo en la historia argentina y ya desde finales del siglo XIX y principios del XX, la sociedad argentina se ve atravesada por diferentes cosas. En esos años empezó lo que es el capitalismo a tener a ser más influyente en la sociedad. ¿Sí? En este momento la Argentina se ve desbordada por una gran cantidad de inmigrantes que van llegando a nuestro país. Entonces, el Estado capitalista se ve en esta lucha de poder preocupado. Entonces,
por estas nuevas multitudes que van llegando. Entonces los ve como individuos peligrosos y ve que hay que de alguna manera controlarlos. Para estos años se va a implementar una nueva tecnología de la mano de Juan Bucetti. En 1891 él implementó lo que eran las huellas dactilares, esta nueva tecnología para poder reconocer y identificar precisamente a cada individuo, ¿sí? Como saben, las huellas digitales nos pueden identificar precisamente. Entonces, en estos años, mediante la policía de la provincia de Buenos Aires, se habilitaron las cédulas de identidad. Se empezó a gestionar la cédula de identidad para poder tener el control de todos los pobladores de la sociedad. Entonces, en esta nueva tecnología que había aportado Bucetti, se fueron armando las cédulas, donde tenía el nombre, la fotografía, la huella digital, una firma, el domicilio de la persona, y todos estos datos personales que iban haciendo más preciso la identificación de cada individuo. En un principio marca Fando que hubo una resistencia desde la población a hacerse la identificación, pero hubo esto de hubo un sistema de promoción, ¿sí? De donde decían que había que identificar al ciudadano corriente y común para diferenciarlo de los delincuentes y revolucionarios. Entonces, de esta forma hicieron que los pobladores vayan aceptando con más facilidad la entrega de estos datos personales para hacer la cédula de identidad, ¿sí? Entonces, Fando señala que la Argentina ha tenido una sociedad de vigilancia desde mucho antes de empezar a estar la tecnología esta de los videos, y digamos, esto viene desde mucho tiempo atrás. Entonces la sociedad argentina ahora empezó a tener un control social ahora mucho más exhaustivo que antes, pero siempre la sociedad en ninguna medida ha sido partícipe y aceptando vigilancia, ¿sí? Entonces podemos ver cómo esta mirada panóptica que señalaba Foucault ha tenido a la Argentina con este pantallazo, ¿sí? Pero ahora cada vez con la tecnología se va viendo más reforzado esta mirada panóptica, ¿sí? Ahora somos más vigilados, podría decir. Bien, a respecto de esto que marca Fando, podemos ver cómo nosotros hemos sido de alguna manera controlados en este nuevo, digamos, con este virus. El COVID-19 hizo que la sociedad argentina se planteara desde otra forma un montón de cosas. Por ejemplo, a partir del 20 de marzo, este confinamiento que se fue haciendo estricto en nuestras casas. Entonces, como decía mi compañera, este recinto de aprisionamiento que era el hogar se hizo permanente para muchos y nos vimos restringidos en esas primeras 2 semanas a estar constantemente encerrados. Solamente podíamos salir a hacer compras esenciales, ir a la farmacia, pero vimos este confinamiento que no lo teníamos antes, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo estamos más controlados. Después vamos viendo que a medida que iba pasando esta pandemia se van haciendo algunos ajustes y se puede ir saliendo más, pero siempre con este control que va marcando por las salidas, ¿sí? Y vamos viendo este control que se va haciendo.
Entonces vamos viendo esta responsabilidad también social que nosotros vamos a tener que ir teniendo para poder tener estos permisos y poder salir. Como vimos en este principio, en la sociedad neuquina, se dieron estrictos controles en el ingreso a la capital provincial. Por primera vez se veía el puente de Cipolletti-Neuquén vacío en un horario crítico que era el mediodía. Entonces, ver el puente vacío daba síntomas de que estábamos cumpliendo este aislamiento. Entonces, no podían entrar, no podíamos salir, pero bueno, se mantenía. Entonces, a lo largo del tiempo, en este periodo, vemos que hubieron más controles en los comercios, en el transporte público, y esto de tener que estar pidiendo permisos para ir a otras provincias nos va a ir marcando este control que va teniendo la sociedad. Seguimos reflexionando en esto de que también nos pusieron en el chat previo a este receso de 5 minutos el tema del poder, el tema del cuerpo. ¿Qué mirada tiene Foucault acerca del cuerpo, acerca del poder? Para Foucault, esta relación de cuerpo y poder es totalmente intrínseca, se expresa por sí misma, vienen juntas, porque bueno, Foucault habla sobre el cuerpo en el campo político, entonces él sostiene que el cuerpo se encuentra sumergido en este campo en donde establece relaciones con otros cuerpos. En esto de la responsabilidad social, bueno, tenemos responsabilidad social y a través de reglas y obligaciones empezamos a tener contactos con otros cuerpos. Bueno, en este campo político, nos dice Foucault, en esta relación intrínseca, esta relación recibe el nombre de relaciones de poder. Compartimos 2 fragmentos, 2 escritos. El primero, pero el cuerpo está marcado también directamente, inmerso en el marco político. Las relaciones de poder operan sobre este cuerpo, es una presa inmediata, lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas ceremonias, exigen de él signos. Lo que nos quiere decir Foucault acerca del cuerpo, acerca del poder, es que estamos sumergidos directamente a estas relaciones de poder. No podemos escapar de estas relaciones de poder y lo que implica estar dentro de estas relaciones de poder, porque el cuerpo se convierte en un autor principal en esta relación de cuerpo y poder. Como por ahí lo comentaba más o menos una compañera en el chat, el cuerpo desde lo individual ya representa un pequeño poder y lo que Foucault denomina micropoderes. En este micropoder, este cuerpo va a entrar a sí mismo en relación con otros micropoderes, con otros cuerpos, los cuales se van manifestando social, políticamente, religiosamente, a nivel cultural y demás. Y como así también esta relación, esta interacción, de esta relación resulta la creación de normas, de contratos, de convenios, en estas diversas relaciones que involucran al cuerpo como tal. El cuerpo es visto como un blanco, un objetivo, un blanco de poder que está envuelto inevitablemente en estos campos productivos y especialmente en este campo político, lo que hace que aparezca esta relación inevitable de dominio y sumisión de un cuerpo hacia otro. El cuerpo también, en esto de que, reflexionando acerca del primer fragmento, se encuentra limitado, como lo podemos ver reflejado. Nos vemos limitados por fronteras, por áreas organizadas, con ciertos protocolos para poder movernos. Entonces, esto hace al control y a la localización, a esta vigilancia constante de mantener una sociedad disciplinaria, a lo que llamaría Foucault. Se intenta mantener o llegar a una sociedad más disciplinaria. En efecto, lo que él nos habla, en su libro Vigilar y Castigar, demuestra, entonces insistimos en que demuestra este panóptico
no solo que opera como tal para observar o que es utilizado para los presos, sino que es una arquitectura de control social, es metafóricamente una arquitectura planteada como un control social. El poder no está fuera del hombre, es la otra reflexión que hacemos. El poder se encuentra en el hombre mismo, en su existencia como tal, no está fuera de él, no es algo externo, no es algo que el hombre tenga que padecer pasivamente, como se ha pensado y lo afirman ciertos historiadores y pensadores. Es importante rescatar en esta relación de cuerpo y poder que, según Foucault, no se encasilla en lo bueno y lo malo, sino que es una extensa red de relaciones. El poder y el cuerpo es una extensa red de relaciones en donde el hombre tiene al hombre como actor principal. Ahora vamos a hacer un análisis sobre sobre el artículo 43 de la Constitución Nacional. Primero que nada, por esto de los datos personales y la información obtenida, ¿sí? ¿Por qué? Bien, primero, el artículo 43 marca que nosotros como ciudadanos tenemos, por un lado, el amparo del habeas corpus, que es esta protección de nuestro cuerpo, y por otro lado, marca el habeas data, que es una protección de los datos personales, ¿sí? Entonces, como estábamos viendo, esta sociedad de vigilancia nos va monitoreando, pero el artículo 43 también nos está dando esta protección de nuestros datos personales, ¿sí? También vamos a contemplar la ley 25.326, que es la ley de protección de datos personales. Esta ley también protege nuestros datos personales, en especial cuando estos datos personales fueron puestos en archivos, en bancos de datos, y estos datos puedan llegar a ser tratados, ¿sí? Estos bancos de datos son protegidos y nuestros datos personales son protegidos mediante esta ley, ¿sí? Esta ley garantiza el derecho al honor y a la intimidad de estos datos que nosotros aportamos a un cierto banco de datos, ¿sí? Siempre nosotros vamos a poder revisar, y si notamos alguna falsedad o alteración en nuestros datos personales, podemos pedir la modificación, o pedir que se eliminen los datos incorrectos, ¿sí? A esto lo traemos en esta realidad que estamos viviendo ahora de la pandemia del coronavirus, porque hay algunos casos que han sido expuestos de los pacientes con nombre y apellido, ¿sí? Según el artículo 43 y la ley 25.326, nuestros datos personales tienen que ser protegidos y no pueden ser expuestos a público conocimiento, a menos que nosotros digamos lo que nos ha pasado. Estos datos tienen que ser conservados y protegidos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros planteamos es cómo, por un lado, esta sociedad de vigilancia nos está controlando, pero por otro lado tenemos estas protecciones bajo la ley, ¿sí? Nos encontramos metafóricamente con otro versus presentado aparte del título, y es esto que nos hablaba por ahí otro de los compañeros, es los derechos que están siendo vulnerados, la regulación estatal, la cotidianidad, la normalidad. El artículo 14 de la Constitución Nacional, como muchos por ahí conocen, o es retomado también el 14 bis, el 14 específicamente es el que establece que todos los habitantes gozan de ciertos derechos conforme a las leyes que reglamentan este ejercicio, como el de trabajar, el de ejercer la industria, navegar, comercializar, transitar libremente, entrar y salir del país.
Y nos encontramos, el 20 de marzo de este año, nos encontramos con este decreto 297/2020, el cual prohíbe desplazarse por rutas, por vías, espacios públicos, con el fin de prevenir, tratar de restar la circulación de las personas y también, asimismo, el contagio y la propagación del virus. Entonces, nos encontramos acá con dos cuestiones. Bueno, está siendo vulnerado mi derecho, el Estado está haciendo esta regulación a través de este decreto, pero ¿qué plantea o sobre qué bases el Estado saca este decreto 297? Se encuentra con la convención, toma como base para este decreto la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en su artículo 22, inciso 3, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 11, inciso 1. Con estas bases, en estos artículos y en estos incisos, en estas llamadas leyes blandas, estas leyes que carecen de fuerza de ley, que son acuerdos internacionales, saca o se pone en vigencia este decreto el 20 de marzo. Estos artículos, en sus respectivos incisos, en ambos, establece que estas libertades o esta circulación no podrían ser objeto de restricciones, a no ser que sea necesario proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud, los derechos y las libertades. Entonces, con estas bases, este decreto 297 se pone en vigencia, en donde en su artículo 1, este 20 de marzo, a fin de proteger la salud pública como obligación inalienable del Estado, se establecía este confinamiento, este aislamiento social preventivo y obligatorio bajo los términos y condiciones que la vamos a repasar después a grandes rasgos y que ustedes también conocen, que han vivido como actores principales, que lo estamos viviendo. Ya hacía, empezábamos a transitar en esta cuarentena que es considerada una de las más largas del mundo. A su vez, el organismo internacional que se compromete desde el primer momento con las personas que van a ser vulneradas, es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este comisionado, en este inicio, redacta ciertas directrices para respuesta al COVID. Es decir, comienza este aislamiento preventivo en mayor parte del mundo. Tengan en cuenta, estados, países, presidentes, tengan en cuenta estas directrices al momento de hacerlo. Les voy a compartir algunas. Por ejemplo, se deberían haber generado medidas de contención y cubrir datos de necesidades básicas en ciertas personas, como la alimentación, el vestirse, el asearse, de esas personas especialmente que dependían de servicios comunitarios, de hospitales. Se deberían haber generado medidas de contención y cubrir estas necesidades básicas. También lo que dice este comisionado es que el Estado debería crear paquetes fiscales y sociales para cubrir y afrontar estas necesidades básicas a aquellas familias que fueron las más golpeadas en cuanto a que tuvieron que dejar de trabajar. Entonces, se deberían generar estos paquetes fiscales y sociales. Se debería tener en cuenta la salud de las poblaciones indígenas, considerando los consentimientos y prevenciones que estos pueblos también tenían que tener para con el COVID. Y una de las últimas directrices es que la información de los médicos, de los especialistas, de toda novedad acerca de este virus que nos viene acompañando, deberían hacerse totalmente públicas y la sociedad y la humanidad debería saber y debería tener esta información. Entonces, podemos ver que como estamos pasando en este tiempo, todos nos hicimos en algún momento la pregunta de por qué tenemos que cumplir este aislamiento, ¿sí? Como decía mi compañera, desde la Organización Mundial de la Salud
declaró esta enfermedad, este coronavirus, como una pandemia. Entonces, cada país fue tomando diferentes medidas. En nuestro caso, se decretó emergencia sanitaria en nuestro país, lo que hizo que el Ministerio de Salud tome las facultades para ver y protegernos, primero, para garantizar que no se siga expandiendo el coronavirus en nuestro país, y por otro lado tenía que dar una respuesta para poder controlarlo en el caso de llegar a necesitarlo. Entonces se fueron tomando diferentes medidas. Nosotros vemos que en nuestro país hemos tenido diferentes fases de aislamiento, ¿sí? O diferentes fases. La primera, que fue al principio, ese aislamiento estricto que se nos dio, y bueno, no podíamos salir, solamente a hacer lo esencial. Después esto fue mejorando la situación nuestra, entonces esta circulación de personas ha podido ser mejor. Por otro lado tenemos, bueno, en la segunda fase ya vemos que bueno, hay una administración diferente a la hora de poder salir. Y bueno, cada provincia en un tercer momento va a ir viendo qué es lo que va pasando en su provincia y poder tomar las decisiones más acertadas para cada caso, ¿sí? No en todas las provincias se fueron afectadas de la misma forma por esta enfermedad. Entonces, desde Nación se dijo, bueno, cada gobernador puede ir viendo. Por ejemplo, nosotros tenemos esto de solamente podemos salir cuando nos corresponde por el número de documentos, ¿sí? Entonces vamos viendo que en nuestra provincia y en el país se fueron dando diferentes formas de otorgarnos permisos. En algunos lugares ya han llegado a la fase 4 o a la fase 5, ¿sí? De esta nueva normalidad, mientras que otras han retomado a una fase inicial porque los casos han sido mucho más elevados y bueno, hay que contener a esta sociedad y protegerla de los contagios. En esta nueva normalidad que hemos llegado en algunos casos en la provincia, en algunos sectores, tenemos más libertades y hemos podido tener estas nuevas normalidades. Siempre teniendo en cuenta esta responsabilidad social que hemos visto y esta protección, estas nuevas hábitos de tener los tapabocas, llevar el alcohol en gel o siempre tener esta protección y este distanciamiento para seguir protegiéndonos y no tener contagios. Este marco normativo, por ahí es bueno que ustedes lo tengan en cuenta cuando nos preguntaban acerca de qué actividades, cómo puedo yo como docente hablarle a mis estudiantes acerca de la responsabilidad social, de qué derechos están siendo vulnerados desde la Constitución Nacional o en qué bases se apoya este decreto para ser ejercido. Así que se lo ofrecemos como una de las alternativas a esta pregunta que nos hacían más o menos en el chat. Aportes e intervenciones, esta sería la última parte del conversatorio a modo cierre. Nuevos aportes y intervenciones. Esto de qué pudimos aprender. ¿Necesitamos y confiamos en una sociedad de vigilancia o tenemos esta responsabilidad social que asociamos más a la responsabilidad social individual? Vuelvo a dejar de compartir pantalla. Abro nuevamente los aportes. Ahí, bueno, voy a leer en breve otros aportes que se hicieron en el chat mientras seguíamos desarrollando, pero dejo en común, vuelvo a repetir la pregunta, esto de qué pudimos aprender acerca de este desarrollo, de esta mirada que nos da Foucault, en que si necesitamos de esta sociedad de vigilancia, si nos sentimos invadidos en esta sociedad de vigilancia, en estos acuerdos, en estas reglas, en esta cotidianidad,
o tenemos y consideramos que como sociedad tenemos esta responsabilidad social individual. Voy a leer los aportes que están primeros en el chat. En primero me voy a ubicar un poco. Hoy en la actualidad, nos dice Ana María, estamos presos de las pantallas. Ese es el que nos había quedado pendiente, de la nueva modalidad de trabajo y estudio en nuestros hogares. Nos decía antes, me parece que en la actualidad una sociedad responsable tiene a la vigilancia solapada, incluidos los medios y redes, nos dice Bárbara. Después, Marcela continúa pensando en la paradoja del origen del control para los delincuentes y personas peligrosas a la liberación de individuos de las cárceles. Pensando en la paradoja del origen del control para los delincuentes y personas peligrosas a la liberación de individuos de las cárceles. Nos compartía Marcela. Insistimos entonces en estas nuevas intervenciones, en este cierre, de qué aprendimos con este desarrollo. Lara, no sé si querías... Creo que lo que nos enseña esto es de darle una lectura, desde cualquier filósofo siempre nos da un lente como para mirar la realidad y situándonos un poco. A mí lo que me pasó particularmente, soy docente de secundaria, es que por ahí, por momentos, situándonos en el rol docente y todo, que uno empieza a controlar y que por momentos desde la mirada de Foucault, a mí por lo menos siempre me interpela eso de no volverme una vigiladora, ¿no? Que el rol docente siempre pasa, porque la escuela es uno de los mecanismos de control, tiene todo el atravesamiento del Panópsis, de toda la lectura que hace Foucault, como esto, entre el versus y la tensión que hay entre sociedad responsable y sociedad de vigilancia. Creo que gran parte de la cuarentena y todos los esfuerzos que hicieron los docentes, que se cumplió y que hubo mucha responsabilidad social por el rol que ejercimos los docentes en este tiempo. Con esto de conectarse, ver la camarita, estar en contacto con los chicos, pero ahí las familias cumplieron y estuvieron controladas, por así decirlo, por asistir a clases bajo el derecho a la educación, ¿no? Como que me van haciendo ruido un montón de cosas y voy pensando en todas las cosas que pasaron en ese tiempo, pero es como más a modo de reflexión que otra cosa. Claro, es lo que te deja, en realidad, gracias Clara por tu reflexión. Ahí en el chat escribieron, coincido, cada quien es responsable de sus actos. Creo que le está respondiendo a una persona que escribió antes, Leonardo. Leonardo, me parece que las medidas de la cuarentena responden a una ética de cuidado que hace renunciar a nuestras individualidades a favor del bien común y no a la biopolítica de la sociedad de control, que fue un antecedente del neoliberalismo. Y esto hace cortocircuito con las tesis de Foucault. Si no, pensemos en los libertarios que andan ahora por el mundo, deliran con la sociedad de control, diciendo que a través de las políticas de cuidado se los matará a través de microchips que andan en los celulares. Es otro de los aportes que hace en el chat. Son aportes que se hacen en el chat. ¿Alguien más quiere reflexionar? Les dejo una enseñanza en estas realidades que estamos viviendo, que estamos transitando, como actores principales, insisto, somos actores principales y por ahí no queríamos hacer mucho eco de estas medidas, de estas nuevas reglas y obligaciones a las que nos tuvimos que adaptar como ciudadanos, sino más bien cómo lo están viviendo desde ese lado, qué les deja esta reflexión. Rosa vuelve a escribir en el chat. También Patricia, buenos días. Me parece súper importante que reflexionemos colectivamente sobre las cuestiones
referidas a lo social, el control social, la responsabilidad ciudadana, la ética, el poder, uso y abuso, análisis del papel de los medios de comunicación, las fuerzas de control estatal, la biopolítica. Eso nos dice Patricia. Rosa, vivimos en una situación de cambio radical, de costumbres, hemos perdido mucho, hemos perdido nuestro mundo cotidiano, nos tenemos que reinventar para cuidarnos y cuidar al otro, informarnos para que no nos desinformen. El papel importante, coincido, dice Patricia con Rosa, el papel importante que juegan los medios de comunicación en esto que nos dice Foucault, que estando, cuando se generan los aparatos de encierro, tanto a nivel físico, cómo inciden los medios de comunicación en el pensamiento, porque llega un momento, yo creo que todos tuvimos ese momento de decir, no quiero ver más noticias, no quiero escuchar las conferencias, no quiero escuchar nada, porque realmente se genera una paranoia mucho más grande, sentimos estas presiones mucho más grandes y esta pregunta de, bueno, ¿cuándo termina? ¿Cuándo va a pasar? Que nos sigue pesando en este durante que transitamos la pandemia. Esta pandemia nos vino a interpelar en tantísimos aspectos, nos dice María. Alberto, todo comienza con la responsabilidad individual, esta impacta en el colectivo, que es lo que hablamos sí en el momento de la responsabilidad individual, que poco se la tiene en cuenta esta responsabilidad social, pero como les decía, actúa consciente o inconscientemente como espejo a la responsabilidad social o tiende a que se desarrolle en lo colectivo. Matías nos dice, es importante pensar a qué mundo vamos luego de esta pandemia. Son reflexiones que nos hacemos a futuro. ¿Alguien más le gustaría reflexionar o decir, desarrollar algún aporte, tanto de forma escrita? Mientras tanto, si alguien de ahí quiere seguir pensando algo más, les voy a pasar una información. El próximo 26 hay un conversatorio que va a tratar de biodiversidad. Está a cargo del programa de ambiente del Ministerio de Educación, de programas transversales, y es destinado a docentes de inicial y primaria. Así que si les interesa, los y las invito a unirse, que pronto va a salir el link de ese conversatorio. Recomendaciones, ya vuelvo al chat, recomendaciones acerca de a quienes ahí no lo tuvieron en cuenta antes. Vigilar y castigar, bueno, que es el libro que nos ofrece Michel Foucault. Vigilar e identificar, si lo quieren leer más detenidamente, este artículo que les presentó mi compañero acerca de Luis García Fanlo, interesantísimo, acerca de cómo de vigilar a castigar pasamos a vigilar e identificar en nuestra sociedad argentina. Hay Darío Stanriver nos habla de Foucault en un documental de YouTube, y también la película que no sé si la llegaron a ver, la película de Minority Report, que está como vista o está planteada al año 2050. Deseo que la hayan podido ver porque es interesante cómo ya se proyectaba este avance tecnológico, el manejo de las mentes, el manejo de la sociedad, cómo empezar a disciplinar la sociedad a través de estos mecanismos que por ahí parecen o nos resultan lejanos, pero en realidad no deja de avanzar constantemente todo lo tecnológico, lo científico. Me voy al chat. La gran pregunta: implicancias, alcances y consecuencias de esta pandemia en las subjetividades. La gran pregunta: implicancias, alcances y consecuencias entre esta pandemia en las subjetividades. Los pregunta Patricia. Después comparto muchas de las palabras y cosas, me dice Ariel, como diría Foucault. Excelente conversatorio, muchas gracias. Melinazzi, gracias Marcela. Gracias a ustedes por estar en este espacio. La película, ahí pongo de nuevo voy a poner de nuevo el power.
no lo estoy compartiendo, ya se los comparto. Minority Report se llama la película, está en Netflix. La película está en Netflix, trabaja Tom Cruise. La recomendamos en el material previo a este conversatorio, así que deseamos que después la vean porque la van a ver desde otro lado a la película. Si no la vieron antes y la van a ver después de este conversatorio, les va a resultar súper interesante. Se encuentra en Netflix, no sé si por ahí ustedes conocen otras plataformas. Y bueno, desde ya agradecerles a todos, a todas, por la atención, por el espacio, por estar del otro lado, agradecerles las intervenciones que hicieron de forma escrita o agradecerles a quienes se animaron a hacerlo realmente, a expresarse. Es importantísimo que nos animemos a expresarnos o incluso a reflexionar, a sacar estas reflexiones, a compartirlas. Así que bueno, muchas gracias por la atención, por la presencia. Les dejamos nuestro mail de contacto. Estamos en Facebook, iniciando en Facebook, en donde subimos también diferentes actividades acerca de los derechos humanos, educación y memoria, y nuestro Instagram. Así que gracias nuevamente por la atención y la presencia, y nos vemos en otra oportunidad. Tengan en cuenta que arranca esta segunda tanda de conversatorios por parte de los programas transversales del Ministerio de Educación, el próximo 26, el de Biodiversidad. Así que les mandamos un abrazo virtual y deseamos, en nuestro deseo, que se encuentren y estén bien.